Hola, ¿qué tal? Una semana más con vosotros y vosotras en Solidaridad, un espacio en el que contamos cosas quizá no tan diferentes a las que podemos ver en otros programas de televisión. Tal vez lo que distingue a este espacio es que lo hacemos con una óptica o un punto de vista distinto. No lo sé, bueno, vamos en todo caso a lo que nos ocupa, ese recorrido que hacemos inicialmente por el mundo. Vamos a acabar conociendo mucha geografía. En el último programa, si recordáis, habíamos tenido ocasión de conocer un proyecto de cooperación con Nicaragua. En ese mismo viaje de una expedición asturiana en el que se inauguró el Hospital Asturias en Tonalá, el que veíamos la semana pasada, a principios del mes de julio, también se desplazaron hasta El Salvador. Este país centroamericano vive una situación socioeconómica de precariedad similar a los de su entorno. Y a esa situación se suman los estragos de los terremotos sufridos hace más de 3 años, hace 3 años más o menos. En la paulatina reconstrucción salvadoreña también tiene un papel importante la cooperación internacional. Asturias, a través de la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Gijón, protagonizó una de esas acciones, la construcción de 31 viviendas en el municipio de Nejapa. Antes vivían en un tugurio conocido como Calle Vieja. Estos habitantes del municipio de Nejapa, en El Salvador, recogían el pasado mes de julio las llaves de unas viviendas dignas en una comunidad llamada ahora Nueva Esperanza. Los terremotos que sacudieron El Salvador a principios del año 2001 destruyeron más de medio millar de viviendas en Nejapa y más de 1.500 quedaron dañadas. La mayoría de las viviendas de la zona son de adobe. No son los únicos desastres vividos por este país centroamericano que lleva años en el difícil camino de la reconstrucción. Ha sido un viaje duro porque te vuelve a poner en contacto con una realidad. La realidad de la desigualdad, la realidad de personas, de hombres, mujeres, personas mayores, de niños y niñas, que no tienen los más elementales servicios higiénicos, sanitarios, de acceso al agua, de acceso a una vivienda digna o de tratamiento de salud básicos, ¿no? Además de los esfuerzos locales, en El Salvador tienen un papel importante los proyectos de cooperación internacional. En este de Nejapa participaron la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Gijón. Muchas de las 31 familias que residen en estas nuevas viviendas acceden también por primera vez a otros servicios vitales como la energía eléctrica o el agua. Simplemente ver en la práctica pues la alegría de toda una comunidad que está esperando claramente por tener una vivienda digna de la cual carecía hasta el momento. Además de la expedición asturiana, en el acto de entrega de estas viviendas participó el embajador de España en El Salvador, Francisco Montalbán. Ambos países tienen muy buena relación. El Salvador es uno de los principales receptores de la ayuda española, una contribución que busca transformar la realidad social más allá de las meras, aunque necesarias, infraestructuras. El poder ver el desarrollo en el ámbito de los deportes, de la salud, en el ámbito de las cuestiones también de género con la participación de las mujeres. Nos comentaban que la mitad de los concejales de Nejapa son mujeres. La verdad que nos anima y que nos invita a transmitir a los asturianos y asturianes que pueden estar contentos porque los fondos, les que destinamos a cooperación al desarrollo se convierte en un mecanismo de transformación integral de la sociedad. A través de la cooperación internacional, el término globalización puede alcanzar un nuevo sentido, el de hacer realidad los derechos fundamentales para el mayor número de personas posible. Los derechos fundamentales para el mayor número de personas posible. Nos suena a utopía, en verdad. Bueno, hay muchas personas, de todos modos, que están convencidos y convencidas de que ello es posible. Y yo creo que es el caso de la persona que nos acompaña en la entrevista de hoy. Hemos estado en Nicaragua, nos vamos hasta Brasil, que no está tan lejos. Carmen Mascarán, muy buenas. Buenos días. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Carmen Mascarán es cooperante en Brasil, podríamos decir. Fue una sorpresa al hablar contigo, Carmen, si me permites te tuteo, sí. El averiguar que eras misionera. Sí, porque yo pensaba en los misioneros como personas vinculadas pues, a una fe determinada, en este caso posiblemente a la católica, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pero tú eres una misionera laica. Yo soy una misionera laica. Y una misionera laica es una misionera que puede ser de cualquier fe. Solamente que en este caso yo soy misionera laica católica vinculada a los misioneros combonianos, que son unos misioneros que empezaron en África con una idea de salvar África con África, pero después se expandieron por toda América Latina, que son lugares donde hay fundamentalmente una cultura negra procedente de la esclavitud. Entonces yo soy misionera laica comboniana. ¿Cómo te metiste en ese fregado, Carmen? Me metí en ese fregado.
Bien, pues porque no estoy muy conforme con el mundo que tenemos. Entonces, yo creo que cada uno tenemos que mudar la parcela que nos toca vivir y mejorarla, si podemos. Y en este caso, pues, yo conocí Brasil, conocí la realidad de Brasil y la conocí en las favelas de Salvador de Bahía, que era donde estaba entonces mi hermano, que es misionero comboniano. Y a partir de ahí creí que en el momento que mis hijos, tengo 4, ya tuvieran su carrera, eligieran su forma de vida, yo iba a elegir mi forma de vida. Y mi forma de vida fue ir a Brasil a Anda trabajar. con los Bascarán también, porque además precisamente a tus hijos también, Sí. también les Pues en les este ha dado por momento, embarcarse. en este momento tengo uno en Colombia, otra está en Irán y otra está preparándose para ir a Mongolia. El otro está en Barcelona, que es el que unifica a toda la familia. Esta es nuestra vida y yo creo que es un privilegio tener una familia así. Es un auténtico privilegio. Y cada uno las motivaciones, porque no todas son las mismas, pero hay una que es fundamental, y es el amor. Es el creer en la vida, en creer que es posible mudar una realidad de injusticia y de muerte. Y eso nos une a todos nosotros. Y desde la proximidad de ese trabajo que hacéis ahí, pues a pie de situaciones muy duras, muy crudas, ¿sí sentís realmente el que es posible el cambiar las cosas? Sí. Es posible. Cuando yo llegué al municipio de Aceilândia, que es en Maranhão, en el nordeste de Brasil, el lugar más pobre de Brasil, porque Brasil es un país que es un continente, entonces te encuentras el superdesarrollo máximo junto con la miseria que te la puedes encontrar en Somalia o en Eritrea. Maranhão es este tipo de lugar, un lugar en donde la familia Sarney, que fue el anterior presidente a Fernando Henrique Cardoso, cultiva un monopolio, una oligarquía férrea que domina economía, política, vidas y haciendas, y que tiene sometido a esta región a una pobreza y a una miseria que es la mayor de todo Brasil. Y allí, a pesar de todo, cuando hay proyectos como el nuestro, que es un proyecto apoyado por la Iglesia Católica, apoyado por otras iglesias, apoyado por el Principado de Asturias, apoyado por Manos Unidas, apoyado por infinidad de gente, ves que se modifican las cosas, que se mudan las cosas. Y sobre todo ves que la juventud empieza a creer en una esperanza y en un cambio. Por ejemplo, ¿qué te voy a decir? El año pasado, por ejemplo, nosotros conseguimos la liberación de 968 trabajadores esclavos. Eso es una cifra. Esclavos, ¿cómo? Esclavos. Estamos hablando de esclavos, pero vamos a ver... Hablando de esclavos. Son hombres que van huyendo de la miseria, del hambre, de la muerte, de ver a sus hijos morirse de hambre y de enfermedades. Entonces, aceptan cualquier tipo de trabajo. Entonces salen de casa y hay unos capataces que están de ojo abierto para contratarlos y asumen las deudas que ellos las pequeñas deudas que ellos van adquiriendo en todo ese calvario de una pensión, del Hotel Pionero, de alguien que les dio de comer, asumen esa deuda. Los meten en un camión y los llevan a una facenda. Una facenda es una... terratenientes, ¿no? Terratenientes, pero nada comparable a lo que nosotros conocemos aquí. Terratenientes, estoy hablando de haciendas que son como Asturias, de grandes, ¿no? O la mitad de Asturias, o mayores que Asturias. Entonces los llevan hacia adentro. Una vez que están allí dentro empiezan a trabajar en unas condiciones, nosotros vivimos allí con ellos, en unas condiciones que el agua la comparten con los perros, con los ratones, con las cucarachas, con cualquier tipo de animal que pasa por allí, que duermen en unos barracones que son 4 palos con una lona negra por encima. A lo mejor duermen 60 personas allí. Y cuando llega la hora de cobrar no les pagan porque siempre tienen una deuda. Entonces, como tienen una deuda, no pueden salir de allí. Y si se aventuran a salir,
hay capataces con caballos, perros y rifles que van detrás de ellos. Algunos de ellos salen, esperan a la noche, buscan las trampas, se ponen de acuerdo con los compañeros, salen y llegan a entidades como la nuestra, como el Centro de Defensa. Cuando llegan a estas entidades nosotros los acogemos, les damos de comer, toman baño, bueno, los cuidamos, los primeros auxilios, porque algunos llegan con malaria, otros llegan con los pies todos ensangrentados, en condiciones feas. Entonces nosotros los escondemos y nos ponemos en contacto con el equipo móvil del Ministerio de Trabajo, que en Brasil hay mucha corrupción, pero también hay gente heroica, y el equipo móvil del Ministerio de Trabajo, si alguna vez se tiene que hacer un homenaje o un príncipe de Asturias a alguien, sería al equipo móvil del Ministerio de Trabajo, que arriesgan todo para llegar hasta el lugar, allí bien en la mata, bien dentro, para liberar a esos esclavos. Bueno, tanto es así que hace un año mataron a 3 de estos fiscales a manos de un facendero, de un pistolero pagado por un facendero. Y este es nuestro trabajo, una parte de nuestro trabajo, atender a estos trabajadores y iniciar esta liberación de estos trabajadores. Así fueron 980 el año pasado, que ya están todos con unas condiciones diferentes, todos con cartera de trabajo, todos con su documentación, que ese es otro de los problemas de Brasil y supongo que de otras partes del tercer mundo. Hasta hace 5 años, 6 años, el registrar a las personas pues costaba dinero. Costaba dinero por la corrupción, no por la ley. La Constitución de Brasil es muy clara. El registro de nacimiento es gratuito y todas las personas tienen derecho a él. Solamente que después en el lugar donde se hacen los registros les cobraban. Como es tanta la miseria, la gente no registra a los hijos. Entonces hicimos una campaña con todas las comunidades, asociaciones, con todo el pueblo. Realmente cuando este pueblo ve un punto de esperanza, de cambio, se engancha y cree y lucha. Lo que pasa es que muy pocas veces se consigue esto, porque están tan acostumbrados a los residuos de esclavitud, de los años que estuvieron esclavizados, que no creen que se pueda cambiar nada. A estas mafias no les hará mucha gracia el trabajo que desarrolláis, seguramente, ¿no? Pues supongo que no, gracias a Dios, porque eso es señal de que estamos haciendo un buen trabajo. Cuanto más nos odien estas mafias, cuanto más digan que tienen que acabar con nosotros, es señal de que mejor estamos haciendo el trabajo. Y eso para nosotros es un orgullo. ¿Y os extorsionan también? Cuando pueden, sí, de muchas maneras. En el principio era directa. Eran amenazas, pues llamaban por teléfono diciendo: Asturias, española, vete para tu casa, sobras aquí, desde que llegaste aquí no hay quien pare, cosas así. Solamente que la experiencia de la lucha también te da unos mecanismos de actuar, y como no hay mejor defensa que un buen ataque, yo y el grupo que nosotros estamos allí apelamos a la solidaridad internacional. Entonces aparecieron cartas desde la Universidad al Principado de Asturias, pasando por Manos Unidas, por Amnistía Internacional, por todos los grupos políticos, no solamente de Asturias, sino de España entera, apoyando nuestra lucha. A partir de ellos dieron un paso atrás. Hay otra forma de extorsión, que es intentar comprarnos, intentar corrompernos. Entonces, uno de los mayores trabajos que nosotros hacemos es justamente trabajar la motivación, el por qué estamos haciendo esta lucha y no otra. Y eso lo estamos haciendo en el grupo nuestro del Centro de Defensa da Vida y de los Derechos Humanos, y también en los barrios de
la periferia de la ciudad, y también con los trabajadores, y también con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Nosotros tenemos grupos de danza, de teatro, de capoeira, tenemos una radio comunitaria. Otra forma de extorsionarnos es cerrarnos la radio comunitaria. Era el único medio de comunicación en aquella región que tenía una voz libre, que decía las cosas como el pueblo las siente, que decía las necesidades del pueblo como el pueblo las siente, como el pueblo las vive, que llamaba ladrón al que era un ladrón y sinvergüenza al que era un sinvergüenza, y que decía que a un pobre chaval que lo cogían con 30 gramos de marihuana no podía quedar encerrado en la cárcel durante 8 o 10 meses sin que nadie mirase para él, mientras que los que robaban en un año 6 millones de reales de la merienda escolar de los niños de las periferias estaban en la calle. Y como poníamos nombres a las cosas, nos cerraron la radio comunitaria. ¿Cambia algo con Lula como presidente en Brasil ante toda esa pasividad anterior de las autoridades? Justamente te iba a hablar eso. En este momento estamos en un momento de una esperanza tremenda, porque en el caso concreto de la radio comunitaria, después de cerrarnos la radio comunitaria, que mandaron la Policía Federal con metralletas, como si fuéramos delincuentes, nos encontramos que todo el proceso de nuestra radio comunitaria fue revisado y en este momento estamos a punto de volver a abrirla. En el tema de trabajo esclavo, se multiplicaron por 4 los equipos móviles de fiscalización. En este momento nosotros conseguimos, después de una lucha terrible, formalizar la asesoría jurídica del Centro de Defensa. Y esta asesoría jurídica, por primera vez, conseguimos que fuese financiada por el gobierno de Lula. Esto parece una tontería, solo que no es una tontería porque en las leyes brasileñas todas las ayudas gubernamentales tienen que ir por medio de los municipios, por medio de los estados. Por primera vez, el gobierno de Lula está llamando a las organizaciones no gubernamentales que demostraron un trabajo, porque nos obligan a demostrar ese trabajo, está financiando parte de los proyectos. Esto es un cambio que yo creo que va a ser cualitativo en muchas de las cosas que están aconteciendo en Brasil. La conexión entre las organizaciones de base, las organizaciones populares y el gobierno va a dar una nueva cara a toda la sociedad brasileña, porque va a quitar fuerza a esas oligarquías, a esas mafias de la corrupción que existen en Brasil y que están manteniendo al pueblo en la miseria, en la esclavitud, en situaciones de corrupción que no ven otra cosa que la prostitución y la droga para poder subsistir. Carmen Mascarán, es terrible muchas veces en televisión no tener tiempo realmente para ahondar en ese aluvión de cosas que nos acaba usted de contar y que nos acabas de contar y que yo creo que a mí particularmente me dejas boquiabierto con algunas de las cosas que nos cuentas y que seguro requerirían ahondar más. No vamos a tener la ocasión de hacerlo hoy, bueno, pues a ver si podemos contar contigo en breve y podemos seguir charlando cuando de estos queráis. Temas. Gracias de todos modos por habernos transmitido esa idea que yo creo que es importante, ¿no? De que todos podemos hacer algo seguramente. Todos podemos hacer algo y yo quiero agradecer muy profundamente a todo el personal de la Agencia de Cooperación del Principado de Asturias. Sin ellos hubiera sido imposible, sin ellos y sin manos unidas, hubiera sido imposible la transformación que estamos viviendo en Brasil, que es una transformación de esperanza y de vida. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa. En unos instantes seguimos en Solidaridad. Tenemos muchos asuntos de actualidad hoy que contaros en Solidaridad. Naja Nassar
la presidenta de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y directiva de la Asociación de Apoyo a los Presos Palestinos y Defensa de los Derechos Humanos, está estos días en Asturias con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Muro del Apartheid, ese muro que han levantado los israelíes con los territorios palestinos. Nos ha contado la situación de las mujeres en aquella tierra, en Palestina, y ha advertido que en su país se están produciendo detenciones como medida preventiva ante la incierta situación del Estado palestino. Diversas conferencias y una manifestación para protestar por el muro del apartheid. Así celebrará el Día Internacional contra el Muro de Palestina Nahan Assar, una mujer que estos días se encuentra en Asturias para contarnos las experiencias y la lucha de muchas mujeres en su ciudad natal. In spite of the very strong struggle that the Palestinian women are having every day in front of the occupation, a pesar de la fuerte lucha que llevan las mujeres palestinas frente a la ocupación, they are still standing there in Palestine, defending their children and defending their lands and defending their dignity. Siguen defendiendo la tierra, sus hijos y su dignidad. El Gobierno del Principado ha querido mostrar su apoyo y denuncia la situación que están viviendo estos hombres y mujeres, aunque según el director de la Agencia de Cooperación al Desarrollo, Palestina está preparada para salir adelante. Queremos mostrar toda la solidaridad con la lucha del pueblo de Palestina, con su derecho a la soberanía y la independencia, y queremos denunciar la ocupación de los territorios palestinos por parte del Gobierno y el Ejército de Israel, denunciar el genocidio al que se está sometiendo al pueblo de Palestina y denunciar la construcción del muro del apartheid. Va de mujeres valientes hoy nuestro programa. Son las víctimas tantas y tantas veces. Tal vez esa circunstancia es la que hace que sean las más luchadoras, las que se ponen al frente de batallas muy serias. Batallas, eso sí, por la vida y por la paz. La ONG Sol de Paz Pachacuti, lo habíamos señalado además en anteriores programas, desarrolló el pasado fin de semana un encuentro titulado Mujeres Constructores de Paz, en Gijón. Hasta allí llegaron los testimonios de luchadoras que se enfrentan a la peor cara de una humanidad, sobre todo de una humanidad machista, indigna de tal nombre, del nombre humanidad. Hasta Gijón llegaron el pasado fin de semana mujeres de rincones distantes del mundo a compartir con otras de España y Asturias una vivencia común, la de la lucha contra la violencia que tantas veces las escoge como víctimas, como el caso de los ya cientos de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, violadas, torturadas y asesinadas por grupos mafiosos y con la permisividad, cuando no la connivencia, de unas autoridades que intentan echar tierra sobre las desaparecidas. El gobierno, más que ayudar a las acusa, como decía Hortensia, las acusa a las mujeres, se les echa la culpa de su propia muerte, las difaman. Las organizaciones constantemente son difamadas también y pues yo vengo aquí a buscar un poquito de apoyo, de solidaridad. Otros casos están vinculados a la explotación y el expolio de las multinacionales. Es el caso que vino a contar desde Brasil Alexandra Borba. Para la construcción de grandes presas se expulsa cientos de miles de campesinos de sus tierras, en muchos casos amparándose en una legislación que permite hacerlo por la fuerza y sin necesidad de indemnizarlos. A las consecuencias sociales se añaden las medioambientales. También contaba recientemente a ellos que en represa de Barra Grande, en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, 2.000 hectáreas de araucaria, una planta rara en el mundo, están siendo tiradas para la construcción de una represa. Desgraciadamente son solo dos ejemplos. El planeta está plagado de ultrajes y crímenes contra los y las más débiles. Y allí donde hay cualquiera de esas causas por las que luchar, está una mujer revolviéndose contra el oprobio y defendiendo la paz. Historias de las que conoceremos más en futuros programas y que son un buen ejemplo de la necesidad de la cooperación internacional, porque en ambos casos precisamente la situación interna de esos países no los hace proclives a combatir de manera adecuada esos fenómenos. Esas dos historias que veíamos en
en esta anterior información. Hablamos mucho en estas fechas también de los proyectos de presupuestos públicos para 2005. Además de los tira y afloja de los partidos políticos, hay otras organizaciones que se han pronunciado precisamente respecto a lo que esos presupuestos suponen en materia de cooperación. La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de España ha pedido a las formaciones políticas que busquen la manera de que esos presupuestos generales del Estado españoles de 2005 aumenten y mejoren la ayuda que presta nuestro país. La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de España afirma que la consignación presupuestaria de la ayuda española para 2005 es insuficiente para alcanzar los compromisos del país con los objetivos de desarrollo del milenio. Por ello, pide a los partidos políticos enmiendas parciales al proyecto presupuestario que permitan un aumento y una reforma de los mecanismos de cooperación internacional. En su análisis sobre el proyecto de presupuestos, la coordinadora estima positivo el incremento global de la ayuda oficial al desarrollo, pero apunta que estamos lejos del 0,7% necesario para alcanzar los objetivos del milenio, que son de mínimos. Además, las cifras presupuestarias ni siquiera alcanzan el 0,3% del Producto Nacional Bruto prometido por Zapatero para el año próximo. La coordinadora también se pronuncia en otros aspectos. Propone un mayor esfuerzo en la cofinanciación de programas y proyectos en el sur, así como reforzar la línea de educación para el desarrollo y sensibilización. También frenar el crecimiento de las partidas reembolsables, créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo y minocréditos, y replantear la propia virtualidad de estos instrumentos. Por último, proponen una reforma profunda de la Agencia Española de Cooperación Internacional y la incorporación de alusiones relativas a la condonación de la deuda externa. No solo los organismos públicos están llamados a prestar su ayuda, cada vez hay más estudios que señalan que para las empresas es rentable practicar políticas de desarrollo sostenible, respeto medioambiental y en general de responsabilidad social. Existe un acuerdo en este sentido patrocinado por Naciones Unidas al que se han adherido 50 multinacionales, pero de todos modos nos queda la duda de si lo hicieron con pleno convencimiento o solo por razones de imagen, de marketing, ya que solo 3 de esas multinacionales cumplen uno de los postulados de ese acuerdo: informar de manera transparente del impacto que causan sus políticas en el medio ambiente y en el ámbito social. ¿Convicción o estrategia de marketing? Esa es la pregunta que cabe hacerse ante la siguiente constatación. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la mayoría de las grandes empresas que se comprometieron a poner en marcha políticas responsables con los derechos humanos y el medio ambiente no informan adecuadamente sobre los resultados de sus políticas. Solo 3 de las 50 multinacionales adheridas voluntariamente al acuerdo calcularon y dieron a conocer el impacto social de sus actividades. El llamado Pacto Mundial es una iniciativa promovida por la ONU hace 4 años que pretende fomentar la responsabilidad social en las empresas. No se trata de un mecanismo de certificación ni de normas legales, es solo un acuerdo voluntario. Si bien desde este organismo internacional se afirma que el número de empresas con políticas más seguras para el medio ambiente y el ámbito social ha aumentado un 50%, la atención de la opinión pública suele estar más centrada en la percepción de los riesgos financieros. En el Pacto Global participan compañías de más de 54 países, así como ONGs, sindicatos y patronales. Tiempo para tomar nota de diferentes eventos y convocatorias. Sabéis, porque lo hemos dicho aquí, que este miércoles comienza el tercer encuentro internacional de cooperación asturiana para el desarrollo con el tema agua, un bien para todos. Hay una exposición al respecto en la Facultad de Geología en Oviedo hasta el 30 de noviembre. Las otras actividades de ese encuentro se celebran en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo de 17 a 21 horas. Está organizado por la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Asturias. Vamos ahora con otras convocatorias. Tenemos también que reseñar la siguiente. El próximo día 16, el Centro de Cultura Antiguo Instituto en Gijón será el escenario de una mesa redonda dedicada a la protección de las víctimas en los conflictos armados y su relación con las crisis humanitarias. Eso será a las 7 de la tarde. Es una charla que está organizada por Cruz Roja. Esa misma entidad, la Cruz Roja, hasta el 11 de diciembre y en la Plaza de Trascorrales de Oviedo tiene expuesta una muestra fotográfica que lleva por título Mujer y Guerra, y es sobre la presencia y el impacto que las guerras tienen sobre las mujeres.
Por último, señalamos esta otra exposición, esta otra muestra interétnica que lleva por título Navegando entre culturas. La organiza Jóvenes del Tercer Mundo. La definen como un viaje que habla de tolerancia, de respeto, de apertura, de aprecio a la diversidad, de enriquecimiento mutuo con otras culturas, etc. Esta exposición permanecerá abierta hasta el día 12 de noviembre y podrá contemplarse en el local de la Coordinadora Asturiana de Organizaciones No Gubernamentales en la calle Velasquita Giraldez número 1 bajo, en Oviedo. Y hasta aquí hemos llegado con Solidaridad por hoy. Os esperamos la semana que viene. Gracias por vuestra atención. Por primera vez a otros servicios vitales como la energía eléctrica o el agua. Simplemente ver en la práctica pues la alegría de toda una comunidad que está esperando claramente por tener una vivienda digna de la cual carecía hasta el momento. Además de la expedición asturiana, en el acto de entrega de estas viviendas participó el embajador de España en El Salvador, Francisco Montalbán. Ambos países tienen muy buena relación. El Salvador es uno de los principales receptores de la ayuda española, una contribución que busca transformar la realidad social más allá de las meras, aunque necesarias, infraestructuras. El poder ver el desarrollo en el ámbito de los deportes, de la salud, en el ámbito de las cuestiones también de género con la participación de las mujeres. Nos comentaban que la mitad de los concejales de Nejapa son mujeres. La verdad que nos anima y que nos invita a transmitir a los asturianos y asturianes que pueden estar contentos porque los fondos, les que destinamos a cooperación al desarrollo se convierte en un mecanismo de transformación integral de la sociedad. A través de la cooperación internacional, el término globalización puede alcanzar un nuevo sentido, el de hacer realidad los derechos fundamentales para el mayor número de personas posible. Los derechos fundamentales para el mayor número de personas posible. Nos suena a utopía, ¿verdad? Bueno, hay muchas personas de todos modos que están convencidos y convencidas de que ello es posible. Yo creo que es el caso de la persona que nos acompaña en la entrevista de hoy. Hemos estado en Nicaragua, nos vamos hasta Brasil, que no está tan lejos. Carmen Mascarán, muy buenas. Buenos días. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Carmen Mascarán es cooperante en Brasil, podríamos decir. Fue una sorpresa al hablar contigo, Carmen, si me permites te tuteo, sí. el averiguar que eras misionera. Sí, porque yo pensaba en los misioneros como quedaron dañadas. La mayoría de las viviendas de la zona son de adobe. No son los únicos desastres vividos por este país centroamericano que lleva años en el difícil camino de la reconstrucción. Ha sido un viaje duro porque te vuelve a poner en contacto con una realidad, la realidad de la desigualdad, la realidad de personas, de hombres, mujeres, personas mayores, de niños y niñas, que no tienen los más elementales servicios higiénicos, sanitarios, de acceso al agua, de acceso a una vivienda digna o de tratamiento de salud básicos, ¿no? Además de los esfuerzos locales, en El Salvador tienen un papel importante los proyectos de cooperación internacional. En este de Nejapa participaron la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Gijón. Muchas de las 31 familias que residen en estas nuevas viviendas acceden también por el Hospital Asturias en Tonalá, el que veíamos la semana pasada, a principios del mes de julio. También se desplazaron hasta El Salvador. Este país centroamericano vive una situación socioeconómica de precariedad similar a los de su entorno. Y a esa situación se suman los estragos de los terremotos sufridos hace más de 3 años, hace 3 años más o menos. En la paulatina reconstrucción salvadoreña también tiene un papel importante la cooperación internacional. Asturias, a través de la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Gijón, protagonizó una de esas acciones, la construcción de 31 viviendas en el municipio de Nejapa. Antes vivían en un tugurio conocido como Calle Vieja.
Estos habitantes del municipio de Nejapa, en El Salvador, recogían el pasado mes de julio las llaves de unas viviendas dignas en una comunidad llamada ahora Nueva Esperanza. Los terremotos que sacudieron El Salvador a principios del año 2001 destruyeron más de medio millar de viviendas en Nejapa y más de 1.500. Hola, ¿qué tal? Una semana más con vosotros y vosotras en Solidaridad, un espacio en el que contamos cosas quizá no tan diferentes a las que podemos ver en otros programas de televisión. Tal vez lo que distingue a este espacio es que lo hacemos con una óptica o un punto de vista distinto. No lo sé, bueno, vamos en todo caso a lo que nos ocupa, ese recorrido que hacemos inicialmente por el mundo. Vamos a acabar conociendo mucha geografía. En el último programa, si recordáis, habíamos tenido ocasión de conocer un proyecto de cooperación con Nicaragua. En ese mismo viaje de una expedición asturiana en el que se inauguró